Dios le bendiga a mis amados, amén. Realmente son tiempos en que necesitamos orar mucho, mucho, por el país, por los planes, porque terminamos un año más y no nos hemos dado cuenta ni cómo ha pasado, ¿verdad? Ha pasado tan rápido que uno se queda sorprendido. Y vamos a ponernos en pie y vamos a buscar en nuestras Biblias un pasaje en las Escrituras que es muy conocido por nosotros, Romanos 8, 28, como un referente al estudio que vamos a hacer en esta noche. Vamos a entrar a la doctrina de la providencia de Dios. Hemos estudiado la creación y en esta noche vamos a entrar a la doctrina de la providencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia. Señor, es importante que cada día te conozcamos más tu doctrina, nos profundicemos más, Señor, en quién eres tú, cómo eres tú, Señor, y qué esperas de cada uno de nosotros. Ayúdanos, mi Dios, en esta hora. Nos cuidaremos de darte la gloria, de darte la honra, de darte la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amados. Y hace poco estuvimos estudiando la creación, ¿verdad? Y cuando estudiamos la creación, vimos claramente que hay muchos conceptos o ideas que se pueden tener de Dios. Algunos pueden pensar de Dios como alguien que hizo la creación, hizo el mundo y luego se desentendió de ella, ¿no es cierto? Esos son los que son teístas, ¿no? Y deístas, perdón. Y también hay unos que piensan que todo es que Dios es un todo y que cada uno es parte de ese Dios, y a estos le llaman panteístas. Y esas formas de ver son muy encubiertas, son muy, se puede decir que no nos damos cuenta, pero son en algunas formas como tenemos de ver las cosas, de ver las situaciones, ¿no? Algunos dicen, no, Dios que va a ver estas cosas, ¿no? Por ejemplo, estamos en una situación hoy día, mañana parece que se define una situación difícil para nuestro país, bastante difícil, y todos dicen, ay, no, ya ahí que cada uno sufra solo las consecuencias, como que todo fuera al azar. No lo decimos que es al azar, pero sin embargo pensamos que es así, y no es así. Las Escrituras nos dicen que Dios controla y tiene Él en su providencia el control de todas las cosas. Entonces, frente a esas ideas de que hay un Dios deísta, alejado, que hizo su creación y lo dejó, o a una idea panteísta o determinista, ¿verdad?, de Dios, surge la doctrina de la providencia de Dios. Hay diferentes posturas, hay diferentes, de entre los teólogos, ideas de cómo debe ser esto, pero yo le he pedido al Señor, porque ya cuando yo veo estas cosas en la teología, en el estudio de Dios, de que esto piensan los calvinistas o así piensan los arminianos, que Arminio era un teólogo, un estudioso, amoroso de las cosas de Dios, y muy dedicado, pero muy comprometido con que, si bien es cierto que Dios nos salva, pero también está que hay un compromiso, una responsabilidad humana, y él le llama la perseverancia de los santos. Mayormente los que somos de la doctrina pentecostal, de la doctrina pentecostal, creemos en eso, ¿no? Por eso ustedes ven que, a diferencia de otras denominaciones, por ejemplo, los pentecostales, no solamente tenemos cuidado de nuestro cambio interior, sino también de nuestro cambio externo, ¿no? Y nos dicen muchas veces, ay, tú eres pentecostal porque tú no te cortas el pelo, tú te vistes de esta manera, ¿no? A ti te prohíben esto o aquello, porque
nosotros creemos que debe haber un reflejo de lo que somos por dentro hacia afuera, pero no como una imposición de fuerza, ¿no? Sin embargo, también hay lo que dice la gracia, que a Dios no le podemos torcer el brazo para que Él haga algo por nosotros, porque todo Él lo ha hecho por su gracia y por su misericordia. No hay nada que tú y yo hagamos que cambie en su soberanía lo que Dios ha determinado. Y Él es el que abre los corazones. Hemos estado estudiando Romanos con los jóvenes, ¿no? Y entonces uno dice, ¿cuál es? Cuando se paran esas situaciones, cuando me pongo en esas lecturas de las corrientes y las tendencias teológicas que han habido de los estudiosos de la palabra de Dios, que lo han hecho con mucho amor y con mucha reverencia, yo entiendo esto, de que Dios se revela en nuestra vida, de que indistintamente como me hable a mí, si tú buscas a Dios de todo corazón, también te va a hablar a ti, y va a poner una convicción en tu corazón, va a poner una claridad en tu corazón, y eso es sumamente importante, hermanos. Entonces, respecto a la providencia de Dios, hay varias tendencias, pero yo lo que quiero compartir con ustedes es lo que Dios me ha ido mostrando, me ha ido revelando. Y por eso tomé el doctor Wayne Grudem, él comienza con Hebreos 1:3, que habla de uno de los temas de la providencia, que es el que Dios sustenta todas las cosas. Lo vamos a ver, lo vamos a tocar, pero quería hacer esta introducción. Estoy compitiendo con el basurero. Espero que recojan las cosas que tenemos en la casita, ¿no? Lo que quiero es que ustedes entiendan que esto es muy importante, porque hay pasajes, inclusive en las Escrituras, cuando leen el libro de Esther, por ejemplo, dicen, pero ahí, ¿en qué parte interviene el sacerdote o interviene algo? Parece que todo es Esther, ¿no? Sin embargo, ahí está Dios. Ahí está Dios. ¿Cómo está Dios? Permitiendo que un pagano se enamore de una judía. Ahí está Dios permitiendo que entre tantas mujeres que deben haber sido muy hermosas, justamente a esta judía la elija para que sea su nueva reina. Ahí está Dios, ¿por qué? Porque había alguien que se llamaba Amán, que estaba, ¿qué cosa? Planeando destruir al pueblo de Dios, pero acá Dios ya estaba preparando quién iba a intervenir a favor de su pueblo. O sea, ¿qué quiero decir con esto de la providencia de Dios? Que si bien es cierto, ¿verdad? Que si bien es cierto, Dios controla todas las cosas, surgen preguntas muy honestas, ¿no? Bueno, si Dios controla las cosas, entonces, ¿cómo pueden nuestras acciones tener un verdadero significado? Si Dios es el que controla todas las cosas, ¿cómo yo puedo ser responsable de algo? Total, Él lo controla todo. ¿No se les ha ocurrido? Es una pregunta muy honesta, ¿no? O ¿cuáles son los decretos de Dios, los principios de Dios, que de repente yo violo con un comportamiento determinado y eso implica consecuencias para mi vida? Entonces, es muy importante que entendamos que para los cristianos sabemos claramente que de Dios es el mundo, todo es, Él lo creó de la nada, ya lo estudiamos. Por eso Dios me instruía, ¿no? Me enseñaba más. Qué importante es que tocar la doctrina de la creación, pero al mismo tiempo también tocar la doctrina de la providencia de Dios, ¿no? Cómo Dios interviene en su mundo, cómo Dios está actuando, aun cuando a nosotros no lo veamos así literalmente, Él está sosteniendo su mundo. Él está bajo control. Por eso Romanos, el pasaje que hemos leído, déjeme que entre ahí, a Romanos 8:28, dice, sabemos, ¿me entienden? Y sabemos que para los que aman a Dios, o sea, nosotros como creyentes tenemos esa convicción y tenemos esta seguridad de que si Dios está en control, nosotros que los amamos, todas las cosas van a cooperar para bien, pero ahí viene la ley, ¿no? Ahí viene el decreto del Señor. Los que cosa? Los que son llamados conforme a su propósito. O sea, los que dentro de ese llamado oyen la voz de Dios y se sujetan a ¿qué cosa? A su palabra. Dice que Dios los conoció
y Dios los preparó para que sean conforme a la imagen de su Hijo. No somos la imagen de Cristo, ni por idea, pero ¿no anhelamos serlo? Si tú estás satisfecho como tú eres, si tú crees que estás bien como eres, no has conocido todavía la verdad del Evangelio. Porque nosotros debemos anhelar, desear cada día ser más como Jesús. Cada día tener el comportamiento que tenía Jesús cuando estuvo acá en la tierra. No aspiramos ni siquiera a hacer sus señales, sus prodigios, sus milagros, poner la mano sobre los ciegos y que estos se curen, pero siquiera deberíamos anhelar tener el amor, el perdón que Él tiene. Yo estaba pensando en una situación y digo, ¿no? ¿Cuántos verdaderamente, si trajeran a alguien que ha adulterado, que nosotros conocemos que ha sido adúltera, y la ponen delante de nosotros y nos dicen, a ver, ¿qué dice tu iglesia referente a esta mujer? ¿Cuántos diríamos, el que esté libre de culpa tira la primera piedra? ¿Cuántos después, si ella se arrepiente, la recibiríamos y no la estaríamos mirando, juzgando, sentenciando? Tendríamos esa mirada de amor, de misericordia. ¿Cuántos, si sabríamos la vida de la mujer samaritana que iba a mediodía escondida al pozo a sacar agua porque había tenido 5 maridos y con el que estaba no era su marido, conversaríamos, dialogaríamos con ella como dialogó Jesús? ¿O cuántos de nosotros no quisiéramos ni que nos vean conversando para que no piensen que somos iguales a ella? Dice la palabra del Señor también en Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y somos hijos de Dios, ¿o no? Eso dice la palabra del Señor. Porque Dios anhela que seamos. Entonces, Dios está obrando. Dios está obrando. Ustedes a veces cantan, aunque no pueda ver, estás obrando, ¿no? Aunque no pueda, estás obrando. ¿Está obrando, hermanos? Eso es providencia de Dios. Él está obrando más allá de lo que vemos, más allá de lo que percibimos, más allá de lo que sentimos. El Señor es la tierra y su plenitud, todo lo que en Él hay le pertenece, y nuestra conducta y nuestro comportamiento tal vez no sea la que hace méritos para ser salvado, pero debe hacer méritos para parecernos a Él. Debemos vivir de tal manera, no porque eso nos vaya a salvar, sino porque ese es nuestro destino eterno. El propósito de Dios es que seamos conforme a la imagen de su Hijo, porque ese fue el hombre que Dios hizo en el principio, a su imagen y semejanza. ¿No dice que en el principio creó Dios en el Génesis a Adán y Eva y lo hizo a su imagen y semejanza y vio que era bueno en gran manera? Y que el pecado ha distorsionado esa imagen de Dios en nosotros y que Dios dijo que eso no se iba a quedar así, sino que iba a ser provisión por medio de su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él y volver a lo que fuimos en el principio. Entonces Dios está obrando. Y eso es la providencia de Dios. Somos su mundo, somos su pueblo, somos su gente, somos su creación. Me gustaba la oración que hacía nuestro hermano Ruperto, porque la hacía con entendimiento. Decía, Señor, ahora que somos hijos, ya no somos solamente creación tuya, porque por creación todos, ¿no es cierto? Buenos y malos, son humanos, pero por la fe, los que creen son hijos de Dios. Entonces ahí está la diferencia, tener conciencia de esa diferencia. Ya no solamente soy criatura de la creación, producto de la caída, por ahí soy un ser humano. No, ahora he sido reconciliado con Dios y ahora soy un hijo de Dios y ahora tengo un compromiso, una responsabilidad eterna. Tengo cada día que ser más semejante a mi Padre. Y todas las cosas en este universo colaboran para ese propósito. Colaboran para ese plan perfecto de Dios, para llevarnos a ser lo que debemos ser en Dios. Amén. Así es que en toda circunstancia nosotros debemos ver la mano de Dios. La mano de Dios atendiendo a su universo. ¿Qué es providencia? La palabra providencia dice que viene del griego videre,
que quiere decir ver. Y pro es una palabra que se anticipa como ver, o sea, ver de antemano, si vamos traduciendo, ¿verdad? Si vamos haciendo, traduciendo del original. Entonces la providencia es esa provisión que Dios tiene de las cosas antes de que acontezcan. Él es el que orquesta su universo. Amén. Ya hemos dicho, Dios no está pegado a la creación, pero Él lo hizo, Él lo creó y no está ajeno a su creación. Está comprometido con ella para que cumpla los planes perfectos de Dios. Entonces, ¿cómo definimos providencia? Dios interviene continuamente en todas las cosas creadas, de tal manera que Él, primero, las mantiene existiendo y conservando las propiedades con que las creó. Amén. Él las mantiene preservando las propiedades con las que Él lo creó. Él provee. Dice que esta palabra provee tiene el mismo significado, así de una intervención tangible, ¿no? Porque se acuerdan cuando Abraham estaba por sacrificar a su hijo y el hijo ya era un adolescente. Muchos dicen que no tendría menos de 16 años o 14 años, y algunos dicen que aún podría ser que tendría 18, 20. Recuerden que en la cultura hebrea recién tú entrabas a esa etapa de joven a los 30. O sea, un adolescente era alguien de 18, 19, ¿no? Y dice que iba con el joven de camino, ¿y qué pasó? Le dice, papá, estamos llevando la leña, acá está para el fuego, ¿y dónde está el cordero del holocausto? Y la respuesta que es, Jehová Jireh. Y esa palabra Jireh es proveerá. Él hará provisión de proveer. Y ahí vemos que esa certeza, esa seguridad en Abraham, por eso es el padre de la fe. No hay otra forma, hermanos, de que tú y yo seamos salvados si no es por la fe. Si no es porque creemos que le veremos. ¿Cuántos creen eso? Le veremos. Él volverá, hermanos. Él volverá. No pierdas esa esperanza. No pierdas esa convicción, esa seguridad. Él viene otra vez. Si estamos vivos, lo veremos en una nube con poder y gloria. Y si no, de todas maneras, lo veremos antes que ustedes, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ellos lo verán, todo ojo lo verá, todo ojo lo verá. Entonces, es importante que nosotros entendamos, amén, que Él es el que mantiene, el que conserva, ¿verdad? El que todo lo creado. Y es el que sabemos, que no sabemos cómo Él lo hace, Él lo provee. Aún dice la palabra del Señor que ha hecho al impío para el día malo. Aún ha hecho al impío para castigar a sus hijos cuando están portándose mal, como el pueblo de Israel. ¿A quién usó? A los babilonios, usó a Darío, usó a los filisteos, y el pueblo de Dios siempre fue consciente de que cuando estaban mal con Dios y estaban portándose mal con Dios, ahí Dios mandaba un azote y levantaba a un rey y los llevaba cautivos, los tenía esclavos, los tenía prisioneros. De no ser nada, los hizo un pueblo, los hizo una nación, les dio una tierra hermosa en el Jordán, un hermoso templo que levantó Salomón, y sus corazones se desviaron, se engrosaron. Ahí es donde hay que tener más cuidado, porque una de las cosas que el diablo hace es hacernos pensar que estamos bien por nuestro propio esfuerzo, y nos olvidamos que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios, la providencia de Dios. Dios provee. Vamos a ver ahora eso. Segundo punto de lo que entendemos por providencia, y de ahí van a salir los tres conceptos que vamos a ver. Coopera con las cosas creadas en toda acción y dirige las propiedades que las distinguen para hacerlas que actúen como actúan. Eso lo voy a explicar la próxima semana, que tiene que ver con cooperación. Tercero, las dirige para que cumplan los propósitos que les asignó. Amén. Y en esta noche vamos a ver estos tres subtemas principales. Los títulos
son, primeramente, el Señor a través de su providencia preserva, sustenta. Segundo, hay concurrencia de las acciones de las cosas creadas conforme sus designios. Tercero, gobierna. Él pone reyes y quita reyes. Acá en el Perú nos estamos gastando todos los días, ¿no? Todos los días. ¿Llegaremos a los 87 votos? No llegaremos a los 87 votos. ¿Quiénes votarán? Hacen sus tablitas, ponen sus cositas, ponen aquello, ya con esto sí, con aquello, ya con esto. El que sabe quién se queda mañana o no se queda es el que pone reyes y quita reyes. Y tú y yo tenemos que orar para que soberanamente sea la voluntad de Dios. Hermanos, porque a veces cuando los hombres creemos que se hace nuestra voluntad, sale Guatemala y viene Guatepeor. Salimos de Castillo para entrar con Antauro. Entonces, oremos al Señor que tenga misericordia de nuestra nación, de nuestro pueblo, que haga su soberana voluntad, que no sean los hombres quienes dirijan los designios de nuestra nación, sino que Él tenga misericordia de nosotros. Que aún hay un pueblo aquí que ora y clama y que confía en que Él es soberano. Amén. Él es el soberano, Él es el único que puede sanar nuestra tierra. Si mi pueblo se humillare, buscar en mi rostro y clamaren, yo iré desde los cielos. Hermano, usted no se incline, que lo saquen, que no lo saquen. Yo soy una de las que no me caía bien el señor Castillo, de verdad, definitivamente. Yo soy una de las que no votó por él. Pero en estas alturas, entendiendo la soberanía de Dios, entendiendo que este es su mundo, que esta es su creación, y que nosotros los peruanos siempre decidimos mal, no sé por qué siempre decidimos mal, siempre elegimos entre el cáncer y el SIDA, decían antes. Después, ¿entre qué hemos elegido? ¿Ah? ¿Entre qué hemos elegido? Tenemos que suplicarle al Rey del Cielo que no estemos más en esa condición. Es por el pecado, hermanos, porque el pueblo no ora y el mundo no sabe, pero nosotros sabemos. Ahí entra Romanos, que les leí ahora. Pero nosotros sabemos. ¿Ah? Nosotros sabemos. El mundo no lo sabe. El mundo echa sus dados al azar, sus complot, arma sus amarres, ¿no? Ya le tapan al otro, dice ya no importa que salga esto, pensando que ya están arreglando las cosas. Pero el hombre sin Dios es necio. El hombre sin Dios no tiene sabiduría, hermanos. Puede ser vivo, puede ser hasta inteligente, pero no es sabio. La sabiduría es un don de lo alto. Así que tú y yo como pueblo de Dios, hoy más que nunca, tenemos que pedir, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Señor, no confiamos en hombres, no sabemos qué pedirte, si que lo saquen o que no lo saquen. Nosotros no debemos estar orando que lo saquen. No. Señor, hágase tu voluntad. Mira nuestra tierra, haz lo mejor para nuestro país, haz lo mejor para nuestra nación. Nosotros no sabemos, o tú lo sabes. Después de tantas malas decisiones, ¿podrían poner las manos al fuego por alguien? Yo no, hermanos. Puede haber tanta corrupción en todos los niveles y en todos los poderes de nuestra nación, no podría saber cuál es bueno o cuál es malo, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe cuál es lo menos malo y cuál es lo mejor. Así que oremos, porque Él, punto 3 es, Él ve los que gobiernan, y vamos a insistir más en la siguiente clase cuando veamos sobre los gobiernos. Amén. Entonces vamos a ver la preservación, cómo es que Dios ha preservado su creación, y ahí sí voy a tocar el punto que toma Weidengruen en Hebreos, capítulo 1:3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, se refiere a Jesucristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y ahí yo he subrayado con negrita, y quien sustenta todas las cosas. ¿Quién es el que sustenta todas las cosas? ¿Qué quiere decir sustenta? Jesús es el que sostiene activamente. No es un sustenta como el que está agarrando a alguien así inerte. No. Este mismo verbo lo encontramos
en Lucas 5:18. No está ahí, pero yo quisiera que alguien lo pueda buscar y alguien me busque Juan 2:8 para ubicar el verbo, para que entiendan que es un verbo que sustenta, pero participando activamente. Y alguien me puede buscar 2 de Timoteo 14:13. Perdón, 4:13. Timoteo tiene 5 capítulos, creo, 5 o 6. 2 de Timoteo 4:13. ¿Ya? Lucas 5:18, ¿quién lo tiene? Léalo, por favor. ¿Ya está? Cinco 18. ¿A qué? Trajeron. Esa palabra trajeron no está indicando algo inerte, sino alguien que está activamente realizando una acción. ¿Qué hicieron con el hombre? No vieron limitación. Lo metieron por el tejado, lo trajeron, es un traer que está en movimiento. El otro pasaje de Juan 2:8, ¿quién lo tiene? El segundo que dije, ¿qué fue? Juan. Sí, por favor, Israel, gracias. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Ajá, esa palabra llevar, traer, es movimiento nuevamente. Como ustedes ven, es un verbo de acción, de realizar algo en favor de otro. Y ese es el mismo, dice cuando dice, y Jesús sustenta todas las cosas. ¿Quién tiene el último pasaje que di para que así podamos completar? 2 de Timoteo 4:13. Sí. Muy bien, traer, ¿no es cierto? Trae el vino, llévalo, haz esto, está indicando, y ahí le pongo en el resumen final yo, en las notas, lo deben estar viendo en la pizarra, la palabra sustenta o sostiene el uso del participio presente, indicando que Jesús está continuamente llevando todas las cosas del universo por su palabra poderosa. O sea, Jesús está involucrado en todo. ¿Qué dice? Y Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Necesita interceder todos los días, hermanos. ¿O no? Por mí todos los días. Por usted. Usted es más santo que yo. Seguramente no tiene faltas, no peca, no levanta la voz, es acomedido, se niega, se desprende. Ya usted es más santo. Pero yo necesito que Dios interceda constantemente, ni siquiera un ratito, sino constantemente, hermanos. Porque si Dios no lo hace, por eso dice, Él está sustentando, Él está llevando todas las cosas del universo por su palabra poderosa, la está sosteniendo. Ahí podemos entender mejor, ¿no? Cuando el Señor dice, separado de mí, nada podéis hacer. Si yo no los sostengo, si yo no los voy llevando de la mano, si yo no los voy guiando, yo no los voy direccionando, nada pueden hacer. Te vas a deslizar, vas a caer, vas a mirar el mundo, te va a absorber. Esto, hermanos, es algo que estoy preparando para el campamento de los jóvenes. Y es verdad, hermanos, si tú quieres mantener tu identidad cristiana, si tú quieres mantenerte como hijo de Dios, tienes que mantener tu intimidad con Dios. Tienes que mantener tu intimidad con Dios. Si no mantienes tu intimidad con Dios, si no mantienes esa comunión, no te sostienes, no te sostienes. Miren la vida de esas personas que encontramos en las Escrituras, que pudieron sostenerse en medio de circunstancias difíciles. Lo que encontramos es hombres de oración. ¿Qué encontramos en Jesús cuando sabe que va a haber un Pedro que lo va a negar? El domingo predicaba un mensaje precioso que Dios nos habló. Negar a Dios, por muy dispuestos que estemos, como lo hizo Pedro, ¿no?
Él estaba convencido en su corazón que no lo haría, pero hay circunstancias y situaciones que nos van a poner contra la espada y la pared. ¿Y el Señor qué estaba haciendo? ¿Quién lo estaba sosteniendo a Pedro? Jesús, porque le dijo, yo ya he orado para que tu fe no falte. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos permite, hermanos, que cuando caemos en el hoyo no nos quedemos en el hueco, sino el que nos levanta. El que nos saca. ¿No dice? Él es el que saca del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Oh, amados, es una verdad, es una realidad. Eso es algo permanente en Él, a favor de sus hijos. Amén. Cristo interviene, hermanos, activamente en la obra de la providencia de Dios. ¿Qué dice Colosenses 1:17? A ver si lo tengo rápido acá en mi reserva. Colosenses. Acá está. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. En Él está. Si quieres tú permanecer, si quieres tú mantenerte firme, dice el Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. El verso 18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que la sustenta, Él es el que la sostiene. Es bajo su cobertura, bajo su protección. Oh, mis amados, pongan en su mente esas dulces palabras de Jesús cuando estaba frente a Jerusalén, que no quisieron oír su voz ni sus palabras, y Él comenzó a llorar y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido protegerte como la gallina sus polluelos bajo sus alas y no quisisteis? Y el Señor nos está hablando, hermanos, permanece en mí, susténtate en mí, agárrate de mí. Yo soy el que puede darte las fuerzas y sostenerte en el momento de la prueba, de la dificultad. Yo soy el que te levanta si has caído, yo soy el que te sustenta, yo soy tu sustentador. Él es nuestra provisión por Dios. Dice, no habiendo podido salvarnos nada ni nadie, habiendo enviado profetas de muchas formas y de muchas maneras, ha enviado a su Hijo. Para que Él nos sostenga. Yo soy Jehová, dice el Señor, tu sustentador. Y verdaderamente, hermanos, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que en Él tenga toda la primicia. Es maravilloso, hermanos, entender cómo Dios se mueve, cómo Dios se provee, cómo Dios ve las cosas antes que nosotros. Esta enseñanza también el apóstol Pablo la afirmaba. Y Pablo decía, Hechos 17:28, ¿verdad? Que en él, Hechos 17:28, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedras o esculpidas por arte o el pensamiento humano, sino que más bien es Él el que nos mueve, es Él el que trae vida. Por Él existimos. Ese es el anhelo del corazón de Dios, hermanos, que eso sea una realidad, que eso sea una verdad en tu vida y en mi vida. Que entiendas claramente que si estás aquí es porque Él nos sostiene, Él nos sustenta. Así es que una de las primeras cosas que nos revela la providencia de Dios es que Él es el que nos preserva, Él es el que nos sustenta. Amén. Él es el sustentador, ¿no? Él es el sustentador. Él es el Jireh, el proveedor, ¿no? El que... ¿Qué seguridad la de Abraham? ¿Ah? ¿Qué seguridad? ¿Qué seguridad, hermanos? Cuando le dice a su hijo, Dios se proveerá. ¿No? Dios se proveerá. Él iba a ofrecer a su hijo en el altar de sacrificio. Pero él sabía que Dios se proveería. Si sería en su hijo y después lo resucitaría, él no sabía. Pero ¿qué lo sostenía? ¿Qué hacía que ese padre no esté llorando todo el camino, no se caiga desmayado de dolor y de tristeza? Que él le había dicho. ¿Cuál era la promesa que le había dado a Abraham?
que en él daría descendencia, que en Isaac sería su descendencia. El mismo Dios que le estaba pidiendo a su hijo en ese momento, probándole su corazón, si lo amaba a Dios, si confiaba en él como debía confiar. El mismo Dios que le estaba diciendo, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, le había dicho, en ese hijo tendrás descendencia, en ese hijo tú bendecirás a las naciones, tu descendencia será como las estrellas. ¿Le crees a Dios? No sería para que la cabeza se nos haga una mazamorra y digamos, pero ¿cómo va a hacerlo? Si lo voy a matar, si lo voy a hacer. No se nos haría a nosotros una cosa así complicada, ¿verdad? Pero el que le cree a Dios, se mantiene firme en el Señor. Porque Él es el que sustenta, hermanos, todas las cosas. Es importante que sepamos. Un aspecto de la preservación también providencial de Dios tiene que ver con el hecho de que Él continúa dándonos aliento cada momento. Este aire que respiramos, un pequeño virus que hizo que nos faltara aire, que nos faltara oxígeno, porque eso hacía el coronavirus, ¿no es cierto? Entraba a nuestro cuerpo y de pronto nos faltaba aire, lo ponía como esponja a los pulmones, lo necrosaba rápidamente, formaba unas trombosis terribles en el cuerpo cuando no se descubría bien, estaba con toda la fuerza el virus y desconocía cómo intervenir contra el virus. Nos quitaba aire y nos ponían oxígeno, pero si el sistema que Dios había hecho para que absorba el oxígeno no trabajaba, aunque le pusiéramos el oxígeno. Pero Él es el que nos da aliento, Él es el que limpia el aire. Amén. Él es el que hace la provisión. Job 34, 14, 15 nos va a hablar cómo Job era uno de esos que se creía justo y bueno, que creía que por obras debía ganarse el cielo. Y sus amigos dicen, no, si te está pasando esto, es que esas son las dos polarizaciones en la mente, ¿no? No, si te has caído enfermo algo, tú eres malo. Y no era malo. No, a ti te está yendo mal porque tú ya confías en tus pecados, Job. Y Job decía, pero que venga Dios y me diga cuál es, pues, porque yo no lo encuentro. Pero Dios le dice a Job, yo soy el que sustenta todas las cosas. Y miren cómo lo describe Job en el 34, del 14 al 15, si alguien lo puede leer, por favor. Gracias, léalo, por favor, hermanos. Hasta ahí nomás. Job 34, 14, 15. Toda carne a una perecería y el hombre volvería al polvo, hermanos. Si Dios no nos sustenta, si Él no nos da el aliento de vida, eso es lo que está diciendo Job. Pero el Señor es el que nos da el aliento de vida. El Señor es el que nos sustenta. Él determina y Él hace volver el espíritu y es el que da aliento de vida. Hay gente que, yo me acuerdo que en las madrugadas en los hospitales, cuando ya comenzaban a correr, cuando tú estás internado en el hospital y tú ves que escuchas bulla, que timbran, tratando de ubicar al médico, alguien se está muriendo. Alguien ya se está muriendo, ¿no? Alguien ya se está muriendo. Yo siempre, cuando la enfermera venía el día siguiente, ¿no? Le decía, ¿qué pasó? ¿Quién se fue? ¿De qué cuarto era? ¿Era del frente, no? ¿O era la señora que lo operaron de tal cosa? No, dijo, gracias a Dios que reaccionó. Ya se había ido, pero volvió. Hay que tranquilitas nomás, no se pongan nerviosas, decía la, ¿no? Él es el que nos da aliento. Él lo quita o Él lo vuelve. Amén. En nuestras vidas, Él es el que las preserva. Así que esa es la seguridad y la confianza que debemos tener. Lo mismo dice el Salmo 104, verso 29. ¿Quién lo tiene? Amén. Dice, esconde tu rostro, se turba, desquitas el aliento, dejas de ser y vuelves al polvo. Ajá. Si Dios nos quita el aliento, entonces somos polvo, hermanos. Somos polvo, realmente somos polvo.
¿no? Él es el que nos da el aliento de vida, Él es el que nos da el sustento, nos da la luz. El Señor es el que nos provee la vida, ¿no? La palabra ahí claramente, como leía nuestra hermana Noelia, dice: escondes tu rostro, se turban, le quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Él es el sustentador de la vida. Que no te quede la duda, que no te quede ningún ápice de pensar: no, es que mi vida está comprada, yo ya tengo mi seguro, yo pago a Proseguro. No, olvídate. No hay nada, Él es el que da. No solamente sostiene la vida humana, sino que Dios también preserva todas las cosas que ha hecho. También hace que mantengan las propiedades con que las creó. Por ejemplo, el agua. ¿Sí o no? ¿El agua ha dejado de ser agua? No. Un pequeño germen, un pequeño virus, un pequeño metal en el agua lo contamina, nos hace profundo daño. Pero el agua como tal es el elemento principal del cuerpo humano y Dios lo preserva. Él es el que hace lluvias y ríos. Y también oremos, hermanos, por eso, ¿no? Porque estoy recibiendo diferentes informes de personas que tienen sus familias en el interior del país y dicen que hay sequía, que no hay lluvias. Y eso sí que nos va a chocar a nosotros que vivimos en el desierto. Si no hay aguas en las provincias, no hay vegetales, no hay producción, de ahí viene todo, ¿no? Entonces, Él es el que sostiene la vida, sostiene su naturaleza, sostiene su mundo. No debemos entonces pensar, sin embargo, que la preservación de Dios es un continuo de nueva creación, sino que Él la cuida, lo que ha sido, ¿no? Para que las plantas continúen, ha creado las semillas. Para que el agua y los ríos se mantengan, ha creado el ciclo hidrográfico que estudiamos en el colegio, ¿se acuerdan? Que se baja al mar, se evapora, vuelve a subir a la montaña y vuelve a caer como agua. Dios es fantástico. Dios es maravilloso, aleluya. No hay nuevos átomos ni nuevas moléculas que Dios esté haciendo, sino que existen tal y como Dios las ha creado. Él, volvemos al pasaje central, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿quién? Jesucristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Así es que, debido a que Dios, ¿verdad?, mantiene esta naturaleza como la debe mantener, la piedra sigue siendo piedra y tangible, ¿no? Porque nadie se tira un piedrón en la cabeza y no le duele, ¿no? Dice, no, parece piedra, no. Dios la mantiene con sus propiedades, con sus características, ¿verdad? Y nosotros debemos dar gracias a Dios por esa preciosa creación. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él vuelva. Y ahí juzgará todas las cosas y ahí Él será quien determine y restaure toda la creación como la hizo en el principio. Hoy Él la sostiene, Él la cuida. ¿Debemos agradecer a Dios por este mundo? Amén. ¿Debemos agradecer por tener un precioso Creador quien da aliento de vida? Oremos. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre, por hacernos tus hijos, Señor. Necesitamos hoy más que nunca que nos sostengas, que sostengas nuestra tierra, que sanes nuestra nación. Oh Dios, sanes nuestra tierra. Haznos sal y luz, Señor, que pueda preservar la corrupción existente. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esta es tu tierra, Perú es tu tierra primeramente, Señor. Y nosotros, tus hijos, tenemos corazones agradecidos en esta noche porque tú nos sustentas, tú nos das el aliento de vida, Señor. Y tú haces que todas las cosas que nos toca vivir cooperen para bien, para cada día anhelar más ser como tu Hijo Jesucristo. Cada día, Señor, aborrecer más esa vieja naturaleza que nos hace mirar las cosas del mundo con deleite y preferencia. Y poder, Señor, menospreciarlas y preferir honrar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, oramos así en esta noche. Amén y amén y amén.